Hoy nuestro editorial estará dedicado a Ignacio Martín Baró y su concepción de trauma, porque nos parece que su producción teórica al respecto nos puede servir para pensar nuestro presente cuando en medio de un esfuerzo monumental y contra viento y marea, enfrentando a una oposición radical, el gobierno actual está empeñado en lograr la paz total para nuestro país. Pero bueno, ¿quién era Ignacio Martín Baró? Pues Ignacio Martín Baró, para quienes no lo conocen, fue un psicólogo social y sacerdote jesuita que, aun cuando nació en Valladolid, España, desarrolló todo su apostolado como sacerdote y su actividad académica e investigativa en el campo de la psicología social en El Salvador, en Centroamérica, por allá en los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando este país se debatía en la más cruenta y sanguinaria guerra civil. Fue un psicólogo social comprometido con la causa de los excluidos y en los años 80 es quien propone una psicología de la liberación, una psicología latinoamericana propia de nosotros, políticamente comprometida con la realidad doliente de los excluidos de la sociedad. Es asesinado el 16 de noviembre de 1989 junto con 6 sacerdotes y 2 mujeres en las instalaciones de la UCA, la Universidad Centroamericana, por un escuadrón de la muerte del ejército salvadoreño. En el texto fundacional de la Psicología de la Liberación, Hacia una Psicología de la Liberación, texto de 1986, Martín Baró escribiría, a propósito de la pertinencia de la psicología en América Latina: desde una perspectiva de conjunto, hay que reconocer que el aporte de la psicología como ciencia y como praxis a la historia de los pueblos latinoamericanos es extremadamente pobre. No han faltado, ciertamente, psicólogos preocupados por los grandes problemas del subdesarrollo, dependencia y opresión que agobian a nuestros pueblos, pero a la hora de materializarse, en muchos casos, esas preocupaciones se han tenido que canalizar a través de un compromiso político personal al margen de la psicología, cuyos esquemas resultaban inoperantes para responder a las necesidades populares. Pero ¿qué pensaba o qué decía Martín Baró en relación con el trauma? Vamos a empezar porque es importante a la hora de examinar su concepción del trauma con una cita de su libro Acción e Ideología. En ese texto Martín Baró nos dice que persona y sociedad no simplemente interactúan como algo constituido, sino que se constituyen mutuamente y por consiguiente que negándose uno y otro se afirman como tales. El individuo es persona porque existe una sociedad no individual que lo hace persona, pero a su vez la sociedad es sociedad porque existen individuos, negación de la sociedad, que la plasman y le dan realidad. Evidentemente estamos hablando con Martín Baró de una perspectiva dialéctica, donde existe un flujo continuo entre subjetividad y objetividad, en una síntesis dialéctica cuyo principal postulado será el principio de interacción mutuamente constitutiva entre el ser humano, subjetividad y la sociedad. Así, toda realidad, toda acción humana ha de tener un carácter histórico. Sin embargo, en esa relación dialéctica entre individuo y sociedad que nos plantea Martín Baró, es evidente que Martín Baró colocará el énfasis en el polo de lo social. Y tal vez por ello, al definir el trauma, nos va a decir en un principio, siguiendo la definición tradicional de trauma, que un trauma es un problema psíquico originado por el impacto de una determinada experiencia o vivencia que tiene en una persona, una experiencia para la cual no está preparado. Se asume, dice Martín Baró, que se trata de una experiencia brusca, que por lo general se presenta de forma imprevista y que en todo caso tiene un carácter patógeno, es decir, generador de un daño psíquico. ¿Y en qué consistiría ese daño psíquico? Consistiría en que la persona, el individuo,
empieza a padecer trastornos en su funcionamiento normal, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus conductas o en sus capacidades. No obstante, para Martín Baró, esta definición de trauma tiene un pequeño problema, un problema fundamental, y es que asume que los traumas son individuales, perspectiva derivada del modelo médico, cuyo problema en sociedades como la nuestra es que se abstrae de las condiciones sociohistóricas en las que se presenta el trauma y además que se sitúa en la situación postraumática. En conclusión, para Martín Baró, esta sería una definición individualista y descontextualizada del trauma, visión que no concede la suficiente consideración a la naturaleza social de las personas. Al respecto, Martín Baró va a distinguir tres momentos en relación con el trauma: un momento pretraumático, un momento traumático y un momento postraumático. Por eso su propuesta consiste en hablar más que de trauma, hablar de trauma psicosocial, con lo que pretende aludir a tres aspectos, a su juicio, esenciales para una adecuada comprensión de la realidad del trauma psíquico. 1. Para él la unidad de análisis es la relación sujeto-objeto, es decir, individuo-sociedad, y en ese sentido el trauma posee un carácter histórico. 2. El trauma para Martín Baró es producido socialmente y por tanto su comprensión y su solución no solo que requiere atender el problema del individuo, ir a hacerle terapia al individuo, sino a sus raíces sociales, es decir, a las estructuras o condiciones sociales traumatógenas. Y 3. Las relaciones sociales de los individuos no son solo las causantes de los traumas, sino que su mantenimiento es el que alimenta y multiplica los casos de individuos traumatizados. Con todo lo anterior, para Martín Baró, el trauma psicosocial constituye así la cristalización concreta en los individuos de relaciones sociales aberrantes y deshumanizadoras, como las que prevalecen en situaciones de una guerra civil, por ejemplo. Por lo tanto, para Martín Baró, el trauma psicosocial puede constituir una consecuencia normal, es decir, naturalizada, de un sistema social basado en relaciones sociales de explotación y opresión deshumanizadoras. Desde esta perspectiva, para Martín Baró, la tarea psicosocial consistiría en contribuir a que se produzca un cambio significativo en las relaciones sociales, estructurales, grupales e interpersonales, pues el trabajo en la dimensión intrapsíquica, es decir, hacer terapia, la cual, dicho sea de paso, no posee un gran peso en la psicología de Martín Baró, será cuando mucho incompleto. Es decir, para Martín Baró es fundamental el cambio y la transformación de las condiciones materiales de existencia cuando el trauma se trata, no solo las condiciones psicológicas. Es decir, desde la perspectiva martinbariana y viendo la situación del mundo actual en general y de nuestro país en particular, guerra, hambre, exclusión, miseria, vivimos en un contexto deshumanizado, desalmado, donde la realidad se convierte en una realidad traumática que se traduce en relaciones sociales cuya principal característica es la deshumanización, la pérdida colectiva del alma y la pérdida del alma individual. Como decía Martín Baró, mientras esto no cambie, el trauma individual y colectivo será una constante que hace tiempo se naturalizó y de la cual o salimos y transformamos o nos extinguimos. Por eso tan importante y fundamental los esfuerzos del actual gobierno en construir una paz total, y por eso tan importante apoyar esos esfuerzos. Solo así podremos pensar en un futuro para las próximas generaciones sin trauma psicológico. Gracias.